¿Cuál podrías decir, César, que es el mayor desafío que tiene un actor en México? Wow, pues tremenda pregunta. La verdad es que podría hacer una aproximación a responderla. Quizá uno de los más grandes desafíos es no tener contactos, no tener apellido y no tener recursos para impulsar tu carrera. Quizá, dicho fríamente y tajantemente, ese sea uno de los obstáculos más complejos, es decir, venir como cualquier persona, como hijo de vecino, y querer hacerte una carrera en este medio es algo complejo. Y en este país las artes, todo el mundo sabe, son carreras de resistencia, no son carreras de velocidad. Entonces, si no tienes los medios y no tienes los contactos, y además es sabido que hay que ser paciente en las carreras artísticas, entonces yo creo que el mayor reto es vencer la propia impaciencia y saber y sobre todo tener muy claro qué tipo de actor o actriz quiero llegar a ser yo para con base en ello definir mi estrategia. César Tena, bienvenido al podcast. Un gusto tenerte aquí. César es actor y psicoterapeuta gestal. ¿Cómo estás? Feliz, Pedro, por fin de que se nos logró hacer esta entrevista que estuvimos persiguiendo un par de ocasiones. Sí, Contentísimo, gracias por el espacio. No, pues un gusto recibirte aquí. Ahora sí que para traer tu presencia, tu energía, tu sabiduría, tanto en el mundo actoral como en el mundo también relacionado a la psicoterapia. Y como te platicaba antes de empezar el podcast, a mí se me hace muy curioso esta mezcla que tienes en tu persona en cuanto a tener una carrera actoral, ser actor y al mismo tiempo también ser terapeuta, psicoterapeuta gestal y eventualmente llegar a mezclar estos mundos o hacer este encuentro de los mundos, ¿no? Me gustaría saber cómo fue esa historia tuya de qué fue primero, si el huevo o la gallina, dijeran por ahí. ¿Qué fue lo que llegó primero? ¿La actuación? ¿La terapia? ¿Cómo fue este encuentro hacia estos dos caminos? Claro, claro. Bueno, voy a tratar de acotar para no echarme un episodio muy largo sobre mi vida, pero dicho sea de paso y en honor a la verdad y a lo que es primero en tiempo, es primero en derecho, la actuación y el teatro llegaron primero a mi vida. ¿Por qué? Pues por muchas cosas, por ser una actividad con la que pude desarrollarme en las bibliotecas, en los cursos de verano, en las escuelas, cuando estuve en los scouts, también montamos obras de teatro para festivales y eso de alguna manera me fue permeando en la preparatoria igual, grupo de teatro. Al salir de la preparatoria, pues me vi forzado a escoger una carrera, ¿verdad? Que no avergonzara tanto a mis padres. O esa era la idea con la que me regí en aquel entonces. Y por ello fue que lo he mencionado así, escogí la carrera que fue la menos peor para mí, que fue psicología, pero en realidad si hubiera tenido el aliento o los medios o el apoyo quizá de mi contexto en corto, diría de mi familia, probablemente ni siquiera hubiera pasado por la psicología, ¿sabes? Me hubiera ido directamente a una carrera en artes, pero no fue así. Entonces, me formé, digamos, mi primer carrera profesional es psicología, porque también soy licenciado en artes escénicas, entonces mi primer carrera la hice como psicólogo, pero a la par, mientras estudiaba psicología, siempre estaba dando temporadas, estaba dando funciones en el teatro, en el periódico mural de la escuela, en lugar de yo poner, no sé, cualquier anuncio sobre otra cosa, yo publicaba las obras de teatro en las que estaba trabajando y algunos compañeros iban a verlas, algunos no le daban bola, pero mi carrera seguía. Entonces, claro, cuando yo termino la carrera de psicología, quedé un poco a la deriva, empezando a ver si me quería especializar, qué quería hacer. Un par de años después, o quizá más,
me entero que existe un paradigma humanista que me podría llamar mucho la atención gracias a la invitación de una amiga. Es que conozco Integro y a partir de conocer a Integro conozco el paradigma de la Gestalt. Y entonces cuando yo empiezo a estudiar la maestría en psicoterapia, me encuentro con un montón de actividades que me eran muy familiares porque yo ya las había vivido en el teatro. Actividades que tienen que ver con la sensibilización de tu cuerpo, de la conciencia, el trabajo con tus emociones, a contactar a partir de la música. Es decir, me encuentro con un montón de herramientas que yo digo, ¿por qué hacen esto aquí? ¿Por qué esta terapia es tan lúdica, tan creativa? ¿Por qué? Y entonces, claro, pues es que yo era, todavía lo soy, un ignorante, pero era bastante más ignorante en aquel entonces. No sabía que uno de los padres, digamos, de la Gestalt, de los movimientos que más influyeron en Fritz Perls fue el psicodrama de Jacobo Levi Moreno. Hay varias, digamos, varios orígenes. No los voy a aburrir con una charla muy técnica, pero solo quiero ser muy claro con esto, que eso fue lo que clarificó mis dudas. Yo no sabía por qué era la Gestalt la terapia más teatral. Pero claro, esto tiene un sentido. Es que Perls vio trabajar y aprendió mucho de Jacobo Levi Moreno, el creador del psicodrama. Y entonces ahí fue cuando mi cabeza dijo, claro, este es mi lugar. Entonces, si yo te lo pongo desde esa perspectiva, entonces un actor psicoterapeuta no es tan extraño del todo. Al contrario, debería ser quizá lo más común, porque también, dicho sea de paso, muchos artistas y gente involucrada en la construcción de este paradigma se dedicaban al arte. Eran escritores, eran dramaturgos, eran pintores, o hacían mismo teatro, etcétera. Es decir, había un contacto, porque bueno, también recuerda que este movimiento de los 60s, el movimiento del potencial humano, pues venía con esta ruptura en el pensamiento, con algo que se denominó, ¿verdad?, la primavera francesa, el hipismo, la liberación sexual, ¿verdad?, el quitar un poco los tapujos. Entonces, había mucha necesidad de terapias más expresivas. Entonces creo que eso, el momentum que se generó en los 60s, que claro, que tiene mucho que ver con todo lo que estaba pasando globalmente en el planeta para que se dieran estas crisis que, pues bueno, devinieron en estallidos que a fin de cuentas crearon movimientos sociales muy importantes que a la fecha prevalecen en nuestra historia, ¿no? Ni se diga aquí en México, tenemos una frase mítica que es el 2 de octubre no se olvida, ¿no? Para poder invitarnos a seguir con esta idea de que un pueblo sin historia, pues básicamente está condenado a repetirla. Regreso al camino entonces. El teatro entró primero a mi vida, fue mi primer pasión. Me hubiera encantado estudiar artes desde que tenía 18 años. Y eso que comentas en relación al contexto también familiar, y como lo decías al inicio en la pregunta que te hacía para abrir esta conversación, tiende a ser una carrera de resistencia, de paciencia. Yo también reflexionando al respecto decía, debe de haber una gran vocación o un gran espíritu ahí en este tipo de trabajos, de profesiones, porque sí me ponía a ver, recordaba, y también lo que pues actores mexicanos, directores mexicanos que han sobresalido al día de hoy, pues han comentado del apoyo o no apoyo, o poco apoyo que han tenido en el país, en este caso México, ¿no? Entonces, en esta decisión, César, de decir, tal vez mis padres tengan, no sé, miedo o no quieran, o ¿qué pasó ahí con eso? ¿Qué viste en tus papás que dijeron, no, hijo, es que si vas para allá te vas a morir de hambre, ¿no? ¿No? Y me veo muy reflejado en ti porque yo en su momento, me acuerdo en secundaria, me gustaba mucho la música y tocar guitarra, ¿no?
Y me acuerdo que me acerqué a mis papás y les dije, oigan, pues me gusta la guitarra, ¿qué tal si la aprendo profesionalmente? Y me dijeron, no, espérate, hijo, piensa bien las cosas, igual eso tómalo como un hobby, pues ya veremos después, pero ahorita mejor búscate algo o enfócate en algo que tal vez sea más una carrera, ¿no? Así lo decían. Yo lo que me encantaría decirte en este momento, Pedro, no sé si puedas decirme tu edad, pero me la puedo imaginar. Lo que me encantaría decirte y me encantaría decirle a las personas que nos estén escuchando es que no es tarde, que aún hoy no es tarde para el músico que vive dentro de ti o que duerme dentro de ti. Porque ese ha sido otro de los grandes lastres con los que he batallado en mi vida y no tienes idea, después de tantos años de terapia, sobreponerme a las creencias limitantes. Ya estoy demasiado viejo para esto, ya estoy demasiado grande para empezar esto, ya se me pasó mi tiempo, no tienes idea. Y de hecho, te lo quiero compartir, no diría confesar porque no tiene para mí este comentario el carácter de confesión, pero yo justamente también vive un músico dentro de mí. Y ahora estoy estudiando música. A mis 43 años estoy estudiando música y la adoro y tengo 20 años relacionándome con la música precisamente tratándola como un hobby, ¿sabes? Porque me daba miedo tomármela en serio. O tomarme a mí en serio en la música o tomarla en serio en mi vida. Y hasta hace muy poco dije, basta ya de esto. Basta ya del estoy grande, es tarde, o sea, pretextos. Porque en puro pretexto, mi acercamiento a la música a lo largo de 20 años ha sido así, de hobby. Y voy y vengo y nunca la he soltado. Y ahí tengo, si vas a mi casa, verás un montón de instrumentos raros, nunca la he soltado ni la pienso soltar, pero creo que hasta este momento de la vida me la estoy tomando más en serio porque decidí dejar de escuchar qué era lo que pienso que los demás esperan de mí o qué espera mi contexto o por qué debería estar un profesional como yo en X áreas perdiendo mi tiempo para formarme como músico porque lo necesito, porque lo amo, ¿sabes? Entonces me encantaría que tú y todo el mundo pudiera saber de verdad que no es tarde, que no es tarde para empezar nada, nada, ¿eh? Y eso también pensaba, o sea, ahorita hablamos de situaciones de arte, de artísticas, ¿no? En el contexto artístico, pero también me ponía a pensar, bueno, quien desee aprender, intentar ir a hacer algo que, como dices, luego por el momento de vida, o ya estás muy grande, o ya sientes tía, o te vas a ver ridículo, ¿no? O ridícula, es así de, no, pues ya no lo hago, o ya no me permito, o las personas no se permiten pues expresar o dar rienda suelta a ese deseo, a esa necesidad que pueda surgir, ¿no? Así es. Entonces yo particularmente este año me contraté ya me pagué toda mi membresía de un curso de música fantástico. Estoy también con otro idioma, estoy con el francés porque tengo ahí un plan a futuro que era también algo que decía, no, es que ya estoy muy grande, ya qué flojera, ¿verdad? Es que no me lo enseñaron desde la primaria. Qué flojera empezar, no. Ya, entonces, bueno, ojalá pueda hacer esto eco en algunas personas, porque de verdad no me parece justo que renuncien a sus sueños por creencias limitantes o introyectos, como les llamamos. Y estos introyectos fueron los que a mí me han mantenido alejado mucho tiempo de las cosas que me apasionan. Mis padres son dentistas, entonces yo vengo pues de un contexto donde la asepsia, lo médico, las áreas de la salud, desde luego, era, ¿no? Lo que se respiraba, se comía en mi casa, ¿no? Libros de ortodoncia y todo esto era lo que me rodeaba. Entonces, si tú te das cuenta, pues no era un ambiente que tú digas muy artístico, pero curiosamente, yo y mi hermano, que somos los mayores, ambos salimos con la pulsión artística muy fuerte, independientemente de que nuestros padres son, pues, prácticamente doctores, ¿no? Como se les llama a todo aquel que porta una bata blanca, pero mi hermano efectivamente es músico y yo, bueno, un poco también
Mi reacción natural ahora que lo veo en retrospectiva es al ver que él se enfocó a la música, yo me cargué hacia las artes escénicas. Entonces, sí, respondiendo a lo que decías hace rato, fíjate que hay otra palabra más común para definir esto que es menos romántica que la pasión. Se llama terquedad. O sea, no, digo, sí se requiere mucha, porque hay maneras románticas y elegantes de llamarlo, ¿verdad? Y otras no tanto. Va desde terquedad, hábito, constancia, voluntad, paciencia, etcétera, ¿no? O pasión misma. Pero lo que sí te puedo decir es que quizá lo que he llegado a descubrir es que las personas que podemos identificar que sentimos un llamado en la vida, es muy difícil que renuncies a ese llamado, porque si renuncias a eso para lo que fuiste llamado, te enfermas, te deprimes y eso te mata. Entonces, sé que suena un algo romántico, sobre todo porque tengo las dos visiones, y las dos visiones paradójicamente comulgan en mi persona, es decir, en mi creencia. Una es que de alguna manera el arte, tu disciplina te llama, y cuando te llama y tú lo escuchas, ya marchaste porque ya no te puedes dedicar a otra cosa. Una persona que no tiene vocación se puede dedicar a lo que quiera, le da igual. Puede tener una empresa, un puesto de tacos. No se siente llamado ni a una cosa ni a la otra. Por lo tanto, podría estar fantástico en ambos lugares. Pero una persona que se siente llamado a hacer una cosa, si no está haciendo esa cosa, lo puede pasar muy mal. Entonces, si te das cuenta, de alguna manera, la persona que vive con la creencia de un llamado o una vocación, que es la etimología de la palabra vocación, un llamado, en realidad se vuelve un poco esclavo de su vocación. Se vuelve un poco un sirviente, por así decirlo, de esto. Y sin embargo, coexistiendo con esta idea, también soy de las personas que piensa que no sé si existe el talento. Yo no creo en el talento. Prefiero no creer en él, aunque lo he visto y aunque creo que sí hay personas que de nacimiento, en apariencia, parecen dotadas ya con una suerte de habilidades, ¿no? Como para la música, para el canto, ya naturales. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que a la larga en la carrera importa más la disciplina y el trabajo duro que el talento. El talento te va a hacer equivocarte más veces que la disciplina. Y cuando efectivamente no hay ni talento ni inspiración, ¿qué es lo que te queda? El trabajo. Y en tu trabajo sí puedes confiar. Entonces, es una maravilla eso, ¿no? Ser personas, pues ser currantes, ¿no? Ser ahora sí que obreros de nuestra pasión, me parece que es un privilegio. Y rematando un poco ya con una cosa medio absurda y cómica, lo mencionabas cuando me comenzaste esta pregunta de cómo fue el acercamiento, viniendo de una casa así, en limitantes de esta manera o no. Claro, mis padres, por supuesto, que estaban muy angustiados porque yo no eligiera una carrera en la cual la frasecilla iba de nuevo, te vas a morir de hambre, ¿no? Y pues les terminó saliendo el tiro por la culata definitivamente, porque tengo como 4 de las profesiones peor pagadas en México y todas son con la leyenda de, uy, no, esos se mueren de hambre. Y no te miento, he visto rankings donde dentro de las 10 peores profesiones pagadas de México están actores, o sea, teatreros, más bien dicho, maestros, psicólogos. ¿Me entiendes? ¿Y cuál otra sería? Pues bueno, con esas 3 tengo, ¿sabes? Le atiné como a 3 de 10. Entonces dije, bueno, pues ya hago las paces entre una y otra, voy complementando, pero sí, soy muy feliz como terapeuta, soy muy feliz como artista y soy muy feliz, que ya platicaremos un poquito más adelante de esto, como arte terapeuta, que ya es esta frontera, este lugar donde convergen 2 caminos ampliamente recorridos por separado, pero ya tengo un ratito permitiéndome, ¿sabes? Nutrirme en el término más positivo, de la contaminación de un paradigma con el otro. Y este punto del llamado me es bien interesante cómo lo planteas, César, ¿no?
Y me quedo pensando cómo en la vida, que está planteada a través de experiencias de nuestro transcurrir en este espacio-tiempo en donde estamos, también pueden venir determinados llamados durante la vida. O sea, puede haber un llamado, porque es algo que también se ha puesto en debate, ¿no? Este tema de la vocación profesional. Pareciera que a los 18, 17 años tenemos que saber perfectamente a qué nos vamos a dedicar, como tener nuestro llamado a esa edad, ¿no? Como tener esa claridad. Y bueno, hay personas que luego tienen muy claro a los 12, 15, 14 años, ¿no? Y sin embargo, también, pues vamos, yo lo he vivido con este tema de la psicoterapia. Yo estudié ciencias de la comunicación y eventualmente me vino un llamado, un gusto, un permitirme explorar algo que desde pequeño, desde adolescente, me llamaba la atención, que era todo este tema del desarrollo y superación personal, ¿no? Y dije, ok, ya después de talleres, libros, dije, bueno, voy a darle forma y me voy a ir a inscribir a una maestría, ¿no? Entonces me quedé pensando cómo también las personas podrían también mover esta creencia de lo que estudié, si soy arquitecto, si soy doctor, si soy contador, si soy actor, si soy comunicólogo, eso voy a hacer toda mi vida y no hay más que moverle, ¿no? O sea, como también estar abiertos a esos otros llamados que pueden surgir o venir en la vida, ¿no? Y justo también lo tenía aquí aterrizado, bajado en una pregunta. Es bien curioso cómo personas de distintas profesiones eventualmente, y más en en la formación de maestría como psicoterapeuta gestal que viví, pues me encontré a muchas personas que ya venían de transitar una profesión, de transitar una manera de identificarse en el mundo a través de su trabajo y de repente quieren aprender otra cosa, ¿no? ¿Qué tanto viene ese movimiento de búsqueda, ¿no? Del ser humano, de decir, ok, y qué más, ¿no? O sea, permitirse explorar otro tipo de potencialidades que puedan desarrollar y ya quedará, como dices, de cada uno el cómo aplicarlo, ¿no? Sí, fíjate que ahora que te escuchaba me llamó la atención esto sobre el rol del terapeuta. Pienso que ese rol es un llamado que podría sentir casi cualquier persona en el planeta porque en realidad es un llamado a la empatía, o sea, es un llamado a la sensibilidad sobre el dolor del otro, o sea, sobre el dolor humano y por lo tanto lo que me hace humano a mí. Es decir, entonces creo que en realidad la educación para los terapeutas es una educación que debería ser humanamente considerada básica desde ese horizonte del que la planteo, en tanto que es una educación a la empatía, hacia el compadecerme en el mejor y adecuado uso de la palabra, que es sentir con el otro. Em, y por eso me parece maravilloso que muchas personas puedan tener acceso a esto, porque me parece que como seres humanos todos deberíamos poder pasar por esto, por saber que la realidad del otro me toca, me transgrede, me transforma, me nutre, me hace muchas cosas y desafortunadamente pues no verlo es quedarnos atrapados en la prisión de nuestro ego, ¿no? Del punto rígido, del punto fijo, que es la parte más peligrosa de lo que decías. Ah, ya soy esto, me identifiqué con esta etiqueta y nadie me va a mover de aquí. Pues. Y último comentario sobre eso, que una cosa es que todos podemos llegar a ser terapeutas, pero quizá hay una pauta más profunda, que es que no todo terapeuta se logra sanador, porque hay personas que también, pues, pienso que el ser sanador, sanadora es un grado más profundo, ¿sabes? Que la terapéutica. Y eso creo que no todos los terapeutas lo alcanzamos. O sea, no todos los terapeutas nos alcanzamos a convertir en sanadores o a descubrir nuestro sanador. ¿A qué te refieres con ese sanador? Me refiero a que pienso que hay elementos en la técnica que puede aprender casi cualquier persona con un mínimo de atención y habilidades, pero hay otros elementos que se escapan de la técnica que solo
puede entender, descubrir y aplicar una persona que trae el camino de la sanación. No sé cómo explicarlo, pero sé que se refiere quizá más al aspecto transpersonal, es decir, vamos, donde la técnica ya no alcanza, pues, donde el conocimiento técnico que nuestro México está lleno de eso, ¿no? Lleno de sobadores, curanderos, gente o incluso que dicen, es que sí, esa persona tiene algo en sus manos, ¿no? Y la gente, no sé si por virtud de que lo creen, la fe que ponen en las manos de esa persona lo sana, o veto a saber si efectivamente la persona trae un don de sanación. Y yo, honestamente, aunque soy escéptico en muchas cosas, no me atrevo a cuestionar esos temas, pero sí sé que hay algo más profundo que la técnica o que los aspectos técnicos. Y no recuerdo en qué punto estábamos. Y esto de la sanación, bueno, gesto o capacidad sanadora junto con esta técnica. Ahorita hablamos pues de la técnica de la psicoterapia gestal, pero me imagino que también pueden caber cualquier otra técnica o cualquier otro enfoque, ¿no? O sea, cabe en lo mismo la reflexión de que haces en relación a sumar esta parte transpersonal, energética, posiblemente espiritual, tal vez, y se me hace curioso escucharlo de ti, César, como si ves esa frontera de decir, ok, el método, el acompañar a una persona, el escucharlo, el verlo, el reflejarle cómo está su postura, lo que dijo, sus emociones, lo que no hace, lo que hace, es parte del método, ¿no? Sin embargo, tú llegas a esa frontera de decir, ahí hay una parte sanadora que también puede jugar o puede entrar también en la terapia psicológica, por así decirlo, ¿no? Entonces, nada, Sí, sin duda, sin duda. O sea, creo que todo área de estudio es insondable, ¿no? O sea, no la vamos a terminar. Y por eso yo pienso que eso es algo que a mí me mantiene con vida y con ánimos y con ilusión, porque también en algún momento sentí que estaba muy atorado con el arquetipo del estudiante, ¿sabes? O sea, como queriéndome preparar demasiado y estudiando muchas cosas, pero ya saliendo de ese atore, de esa telaraña con el arquetipo del estudiante, verdaderamente me apasiona estudiar, porque no se agota nunca, porque puedes dedicarte toda tu vida a estudiar una cosa, un libro, un autor, una corriente, una escuela de pensamiento, y no acabas. Entonces yo ahora estoy, por eso te comentaba, quizá en unos planes a futuro, estoy aprendiendo otro idioma y tal, porque tengo curiosidad y ganas de formarme dentro de lo mismo que se supone que ya sé, pero yo sé todo lo que no sé. Y como el buen Sócrates, ¿no? Como yo sé todo aquello que ignoro, entonces como yo sí sé todo lo que ignoro, pues entonces mis preguntas y mis curiosidades me dan el hambre suficiente y la batería para seguir en mi camino. Por eso es que sigo con tantas ganas de formarme y profundizar, porque sí, yo sé que sé cosas, pero yo que sé todo lo que no sé. Y eso es lo que más me interesa. Sí, y fíjate que lo pensaba en estos días como específicamente en la psicoterapia gestal, que atiende mucho emociones y la percepción del paciente, de la persona, de su mundo, cómo lo percibe, cómo lo ve. Eh, Pensaba que es un tipo de psicoterapia que no está cerrada, o sea, que no está, no está concluida. Hay un método, hay pasos, hay una formación, por supuesto. Sin embargo, me quedaba pensando en maneras de nutrirla con otro tipo, o una de dos, con pincelazos, por así decirlo, de otros enfoques, o con pincelazos de otro tipo de entendimientos energéticos y espirituales también. Claro. O sea, como que es viva esa psicoterapia. Das en el clavo totalmente, Pedro, porque si no lo entendemos así, quizá no estamos entendiendo en realidad lo que ya escribieron los mismos autores que se reconocen como los creadores de este paradigma. O sea, él mismo decía, la Gestalt no ha descubierto nada nuevo, más bien ha descubierto nos ha recordado los flujos
de la vida, las pulsiones de la vida. Entonces, dice, no hay, ¿y qué hay más natural que la vida? Pues nada, y que por lo tanto, ¿qué hay más natural que la Gestalt? Nada. Entonces, este paradigma, como bien dices, es tan antiguo y tan novedoso como la vida misma. Y si hay algo que espero no me dejes mentir, ya que en algún momento tuvimos oportunidad de coincidir en un espacio pedagógico, yo siempre estoy alentando a las personas a que creen sus propias metodologías terapéuticas. O sea, de hecho, mi tesis va sobre una técnica de psicoterapia que yo desarrollé, que yo creé. O sea, y lo digo ahora no como un acto de presunción, sino porque siempre se los recuerdo a todo el mundo porque les digo, esto es lo que espera este paradigma de ti, no es un paradigma cerrado. No están aquí ya todo el catálogo de técnicas hechas, ven y apréndelas y repítelas como simio, ¿no? Como una super marioneta bien entrenada. No, estos son los ejes. ¿Cuál es tu aportación? Todos la estamos esperando, ¿me explico? Y eso es lo que yo trato de incentivarles siempre, que no es, que justo, tanto no es un paradigma cerrado, que yo estoy colaborando en él y a toda la gente que yo acompaño e instruyo, la invito a que colaboren en él. Porque si no, entonces, híjole, me parece que nos vamos a quedar con una versión muy filtrada, ¿verdad? Porque imagínate, la gestal que me filtraron mis maestros, más la gestal que me filtran los autores, que quién sabe si es verdaderamente corresponde con la gestal que hacían, ¿sabes? Y si corresponde con la gestal que vivían, ¡uf! No lo sé, no me importa, pero lo que sí sé es que es un paradigma vivo, abierto y que está en construcción permanente y, como te decía, tan antiguo y tan novedoso como la vida. Entonces, Y bueno, y hacia allá también la siguiente pregunta, César, que va muy conectado con esto que acabas de decir, ¿no? La importancia de la misma creatividad entonces dentro de dentro de un proceso terapéutico o dentro de una terapia psicológica. Entiendo ahorita que estamos conversando que me quedé pensando en el paciente que está viéndonos o escuchando del otro lado, ¿no? Ya sea de su celular o de su computadora, de la tele, así de cómo. Entonces, en la terapia que voy con un, tal vez, gestaltista, habría que puntualizarlo. Posiblemente otros enfoques estén, sí, ya muy sistematizados y posiblemente, eh, quiero pensar que tal vez ya muy estructurados, ¿no? No sé qué tanto los inviten a abrir un poco la manera de poder hacer este abordaje en cuanto al acompañamiento psicológico. Aquí hablando de nuestro terreno, que es la terapia gestal, para ti, ¿qué tan importante es la creatividad dentro de un momento de terapia? bueno, sí, claro que es muy importante porque en realidad, si yo lo pudiera poner de manera más sencilla, la creatividad sería estar atento al flujo del fenómeno y del momento eh, con esa persona. Es decir, lo creativo corresponde está relacionado con lo espontáneo, está relacionado con alternativas, está relacionado, es una habilidad también, esto hay que decirlo, no se nace siendo creativo, es una habilidad que puedes desarrollar, que cualquiera puede desarrollar. Y el ejemplo más fácil que todos sabemos es cuando encontramos 3 cosas en el refrigerador y nos preparamos algo nuevo que no conocíamos. Ahí está la creatividad respirando por nuestros poros. Pero fíjate que sí hay un asunto con la creatividad que tiene que ver con cuando ya somos profesionales que estamos en un camino andando, hay que tener cuidado. Primero, la preocupación es por no estar siendo muy esquemático, ¿no? Siendo muy rígido, precisamente porque todo eso de rigidez habla de que no está respirando la creatividad o que tiene poco lugar. Pero luego, si me pongo a darle demasiado peso a la creatividad, es que voy a estar pretendiendo siempre hacer algo diferente, algo nuevo, y ese afán también puede ser peligroso, porque a veces la técnica o el movimiento más sencillo tiene el alcance más profundo, como por ejemplo, volver a pedirle a la persona que se haga consciente de cómo está respirando o cómo se relaciona con su presente. O sea, en cómo respiramos está cifrada nuestra relación más esencial y profunda con la vida.
lo que tomo y lo que regreso al medio ambiente. De hecho, un gran psicoterapeuta, antecesor de nosotros, de los maestros que nos permiten estar aquí, por habernos allanado el camino, decía que después de haber visto más de 20,000 pacientes o qué sé yo, en 30 años de experiencia, decía que él distinguía a las personas entre las que necesitaban inhalar más o las que necesitaban exhalar más. Las que necesitaban tomar más nutrientes, fuerza, cosas para sí, y las que necesitaban soltar. Y decía, con solo esa relación cifrada que está en la respiración, ¿qué es lo que necesitas tú más en tu vida? Tomar más o soltar más. Y entonces, fíjate, en algo tan sencillo como la forma en la que respiro, porque respiro todo el día, todos los días, ¿verdad? Entonces ahí hay algo importantísimo y esencial. Entonces nada más es un comentario para decirnos, claro, la creatividad siempre será bienvenida. Un afán obsesivo de novedad a veces nos puede hacer perder de vista que lo esencial a veces es lo necesario y lo más profundo también. Y volviendo a este tema de actor y psicoterapeuta, César, tú en tu experiencia como actor y teniendo estos elementos también ya digamos que del lado de la psicología y ahora del lado también de la psicoterapia que te formaste, ¿podrías pensar que la actuación o el actuar es una cierta forma de terapia? Lo comentabas al inicio, que tú veías ciertos elementos ya cuando comenzaste a estudiar la psicoterapia que se correlacionaban o tenían una similitud con este tema con algunos, no sé si puntos o parte de la formación que tuviste también como actor, pero te lo pregunto ya, tú estando ya en los dos campos, ¿no? En los dos frentes de batalla, por así decirlo. ¿Actuar también puede convertirse en una forma de terapia para las personas o para un actor? Es una muy buena pregunta, Pedro, porque la línea es muy delgada y es invisible, como siempre. Es decir, actuar, como toda canalización artística, es una especie de sublimación y te puede ofrecer una catarsis o un acto de purificación de cuestiones conscientes o inconscientes que estén palpitando dentro tuyo. Sin embargo, el hecho de que las artes puedan llegar a tener un efecto terapéutico no las convierte en terapia en sí mismas. Y esto es muy importante decirlo, porque si yo pienso que solo por meterme a un taller de barro, de cha-cha-cha, de pintura, de improvisación, se van a resolver mis problemas porque estoy sublimando a través del arte, me estoy confundiendo. Ahora sí que estoy confundiendo la gimnasia y la magnesia, ¿no? Como se dice comúnmente. ¿Por qué? Porque el efecto terapéutico o el momento terapéutico, incluso en la sesión de terapia, al menos desde nuestro paradigma, se da en la elaboración. Es decir, cuando después del experimento o la experiencia de contacto, la persona comienza a rescatar y articular de manera consciente, ¿qué rescato de esto? ¿Esto qué tiene que ver conmigo? Esto existencialmente, ¿cómo entra en mi circunstancia de vida? ¿Cómo resignifico o acomodo esta experiencia? Entonces, si no hay ese momento de elaboración cognitiva en la conciencia después de cualquier movimiento emocional o terapéutico, no existe entonces lo que denominamos terapia. Y entonces, en ese sentido, una actividad artística, aunque pudiera tener un efecto terapéutico de manera inconsciente y no deliberada, no es terapia ni sustituye a la terapia. Espero haber sido claro. Sí, sí, sí. Y comentabas al inicio estos elementos que veías en cuanto a lo actoral y lo psicológico. Concretamente, qué elementos similares puedes encontrar entre la terapia y la actuación? ¿O encontraste o viste en un inicio? Bueno, propiamente en la formación como psicoterapeuta gestal, recordarás, hay muchas actividades
de contacto, de sensibilización con el otro, de miradas, de sostener la mirada, de entrar al espacio personal y a la intimidad de la otra persona, desde acompasar su respiración, su movimiento, su mirada. Y eso los bailarines y los actores lo hacemos todos los días, ¿sabes? De hecho, justo, qué bueno que me acordé de esto. Hay ahorita unos TikToks muy de modita, que he visto compartir a varios influencers que dicen, te voy a dar los 5 movimientos para resetear el sistema nervioso y no sé qué, ¿no? Y entonces empiezan a hacer unos movimientillos así, en espiral, se golpean, se sacuden, se dan golpecitos. Son cosas que hacemos todos los días en danza y teatro. O sea, su hackeo al sistema nervioso y su forma de resetearlo, o sea, cuando los vi, dije, ¿de verdad ahora están vendiendo esto? Digo, bueno, vale, me parece bien y que la gente se mueva, espabile un poco, se toque, porque de hecho además uno de esos es una vibración sobre los talones que se parece mucho, de hecho, a un ejercicio de bioenergética. Entonces, estos ejercicios son totalmente el pan de todos los días para los artistas escénicos. A estas cosas me refiero. Entonces, para las personas que comienzan un camino, como bien decías, desde un área de ingeniería, leyes, comunicaciones, etcétera, que están quizá no tan en contacto ni con su propia experiencia sensible y mucho menos con la experiencia sensible del otro ser humano, todo ese camino preparatorio para mí me era ya muy conocido. Ahora ya, si tú me apuras un poco, el ejemplo que siempre pongo, porque es un ejemplo elocuente hasta por los codos, la técnica de la silla vacía, que es una técnica muy socorrida en la terapia gestal, casi podríamos decir que es la técnica, digamos, como epítome, por así decirlo, ¿no? Esa técnica es una técnica de representación simbólica. Tú te estás imaginando y estás hablando con una presencia que no está allí. Y eso es un ejercicio de representación simbólica que viene del psicodrama, ¿ves? Que toma Pearls para, digamos, tener herramientas más contundentes de contacto y de elaboración terapéutica. Y entonces es cuando yo digo, mira, estos qué canijos, cómo han agarrado todos los elementos de la representación, pero ahora sí, sacados de un contexto estilístico, estético, y le dan un uso y función terapéutica. Y fue cuando yo dije, qué maravilla, lo entiendo, me encanta el juego, ¿no? Y entonces por eso, pues, digamos, me terminé apasionando mucho con este modelo. Y ya ni te cuento cuando me empecé a incursionar por los lugares de la arteterapia y la dramaterapia, que ya son la convergencia de ambas cosas, pero sí, son este tipo de experiencias los que te comparto, están muy hermanadas, muy hermanadas. Y ahorita que mencionas la dramaterapia, ¿nos podrías explicar? Me podrías explicar y nos podrías explicar a quienes nos escuchen y nos estén viendo, ¿qué es esto de la dramaterapia? Con muchísimo gusto, Pedro, porque justo tengo 10 años desambiguando el término en nuestro querido México. Es el uso de las herramientas teatrales para un fin terapéutico. Eso es. Es decir, porque sí, cuando la gente lo ve anunciado o en su otra forma, que también es muy común, teatro, terapia, drama, terapia, no saben si van a un taller de teatro, de actuación, si van a ir a jugar, si van a ir a crear un personaje. No, vas a ir a darte cuenta del personaje que estás jugando en la vida, de las máscaras que te quitas y te ponen, desde los arquetipos que te tienen secuestrado, etcétera. Entonces, sí, efectivamente hay un componente de el mismo vocabulario y herramientas del juego del teatro, pero ahí sí, aquí no va a haber espectadores. Los espectadores involuntarios es el grupo de encuentro y el trabajo está, digamos, dirigido a que tú puedas rescatar elementos significativos para tu proceso de crecimiento. Ya con el simple hecho de que te conozcas un poco mejor, de que te sientas ciertas emociones que vienen reprimidas con mayor claridad, o de que observes esos hilos invisibles en tus relaciones a partir de los juegos que revelan los personajes, que ese es otro concepto maravilloso, ¿no? Digamos que
la dramaterapia te ayuda a distinguir muy bien entre tu persona, tu personalidad y tu personaje. Persona es tu ser íntegro, de hecho es lo que conoces y todo lo que no conoces de ti. La persona no excluye nada. Tu personalidad son, digamos, esos elementos con los que más te has identificado a lo largo de tu vida, y la personalidad humana es compleja y por ello permite contrastes. Por eso alguien puede decir, ah, mira, fulano es alcohólico y es buen padre. ¿Cómo es posible? Sí, sí, así somos los humanos de complejos. Puede ser una cosa y la otra también, o cualquier otro ejemplo que se te imagines. Eso serían cosas que entran en nuestra personalidad, es decir, polaridades. Y el personaje es la reducción, es la máscara de la máscara, es la parte más superficial de todo mi ser. Es aquel rasgo por el que me gusta presentarme en contextos de interacción rápida, no muy profunda, si quiero ser el simpático, el extrovertido, el sabiondo, el qué sé yo, ahí la gente me alcanza a identificar por un solo rango y dicen, ah, sí, César, el serio, el enojón, el parlanchín, el callado, ¿verdad? Entonces se limita a un rasgo, casi casi el personaje como un estereotipo, ¿verdad? Ahora sí que ahí sí son las cartitas de la lotería, ¿verdad? El valiente, el músico, el borracho, es un estereotipo y una etiqueta te basta para definir una persona, cosa que sabemos es imposible y absurdo. Por eso te digo, pero en los talleres de dramaterapia podemos transitar y distinguir con claridad estos tres niveles. ¿Dónde está mi persona? ¿Cómo voy con mi personalidad? ¿Y qué onda con mi personaje? ¿No? Si no me he hartado de él, o ya también podemos cambiarlo un poco. Sí, sí, sí. O cuántas temporadas o capítulos o escenas ya va actuando y transitando, ¿no?, en el mundo. Eso es algo que me encanta y eso es justamente, mira, es que de verdad el teatro, el arte del teatro ha acompañado a la humanidad desde hace muchísimo, pero muchísimo tiempo. 2500 años registrados y seguramente un tanto más. Entonces, la forma que tiene la humanidad de crecer a través de estos elementos de representación es muy clara y es muy obvia. Te podría dar muchísimas fuentes en este momento, solo voy a usar dos. La filosofía misma dice que la realidad es una representación, al menos una representación mental. Y frases como las de Shakespeare ya nos advertían, ¿verdad? O Kafka, Shakespeare decía, el mundo es un gran escenario y todos somos actores, ¿no? Que salimos a desempeñar nuestro papel. Y efectivamente nos casamos con guiones, nos casamos con historias, nos casamos con escenarios de fondo y por eso se repiten nuestros patrones. Y Kafka tiene otra frase muy interesante que él decía, la voy a parafrasear, evidentemente no la recuerdo al pie, pero decía algo así como, oh gran desgracia cuando descubrí que este mundo era una fiesta de disfraces y yo acudía a ella con mi verdadero rostro. Decía Kafka, ¿no? Claro, pues un tipo totalmente sensible. Yo creo que era una persona altamente sensible este hombre, ¿no? Franz Kafka. Y pues claro, ¿no? Se sintió cuando maduró, cuando salió un poco de la ilusión de la infancia y luego de la adolescencia y empezó a ser un hombre maduro y adulto, dijo, ah, qué jodido circo es el mundo, ¿verdad? Y yo asistiendo con mi verdadero rostro. Y toda esta ola de zánganos hipócritas, ¿no? Bien enmascarados, pues sí, efectivamente, te das cuenta el arte dramático de la representación, pues tiene casi todas las analogías que necesitamos para vivir nuestra vida. Y cuando no entendemos algo, si no lo tratamos de explicar desde esos códigos, nos es mucho más sencillo. Entonces, por eso es que creo que funciona también y todo mundo lo entiende también, así como todo mundo puede acercarse al juego del teatro porque todo mundo lo ha hecho. ¿Quién? Ojalá, espero no haya, digo, hay de todo tipo de infancias, pues, pero hablando como en un común general, es difícil que una persona que haya tenido un mínimo de espacio en la infancia no haya jugado a ser un otro, a ser el doctor, a ser el papá, a ser un policía, a ser un pirata, a ser un bombero, a ser un astronauta, y es maravilloso. Entonces es un juego natural que se nos da.
Pero, claro, tenemos prisa por crecer y ser adultos. Tenemos prisa por crecer y ser adultos, y ahí es donde dejamos de jugar, y ahí está el grave error. Friedrich Schiller, de los románticos alemanes, bueno, artistas muy importantes del siglo XVII, XVIII, decía que el juego es lo constitutivo del hombre, es decir, es la capacidad y la habilidad de jugar era precisamente lo que nos hacía humanos. Imagínate. Y esto es muy cierto y es precisamente en lo que se apalanca la representación, el juego de la representación y la misma dramaterapia, en hacer evidentes los hilos de ese juego. Entonces, qué triste que todos nos veamos limitados a jugar porque son cuestiones que me remiten a la infancia, no seas infantil, sí, bueno, el juego está bien, pero y no, el juego es una vía de aprendizaje, es una vía de simbolización, de abstracción, de crear simulacros, y esto es muy importante, porque en un simulacro es precisamente donde se conjuga la teoría y la experiencia. Y esto en la ciencia es cañoncísimo, Y la ciencia que voy a poner entrecomilladas, porque hace rato me daba un poco de risa el comentario que hacías sobre otros paradigmas terapéuticos que se compran mucho su modelo, cuando la misma física, que era de nuestras ciencias, el gallo de las ciencias, no, hombres. La que nadie le discute nada, ¿no? ¿Dónde está esa física inamovible? O sea, porque de verdad, o sea, decimos, se nos llena tanto la boca con algunas cosas que pretendemos que sean verdades universales y oh, horror cuando descubrimos que el átomo estaba vacío, ¿verdad? ¿Cómo es? Y la física cuántica, el experimento de la doble rendija, pero ¿cómo? ¿Es onda y partícula al mismo tiempo? Sí, es onda y partícula y como veas, o cosas como que quizá mucha gente no sabe, la ley de la gravedad ni siquiera es una ley, es una teoría. Imagínate, es una teoría general, pero se le dice ley. Son cosas que son filigranas, que no nos gusta hablar mucho porque pisan callos, ¿no? Como la misma psicología, todavía hasta donde recuerdo se le considera en muchos aspectos y en muchos horizontes académicos una pseudociencia, ¿no? Entonces, sí, hasta en términos legales. Por eso, ¿ves? Entonces, te digo, es complejo, pero desde luego todos, supongo, tenemos algo que se llama criterio, pensamiento crítico, y sabemos qué creer y hasta dónde. Y ojalá tengamos la capacidad de cuestionar también hasta nuestras verdades más inquebrantables, como la misma gravedad de la Tierra. O sabes qué, incluso como la misma redondez del planeta, que es algo que me fascina de las teorías conspiranoicas. Simplemente el hecho que nos hacen imaginar otras realidades, o sea, cuestionar cosas que nunca te cuestiones, dices, pues qué, aunque sea por diversión, ¿sabes? Yo que tengo, pues... Por juego, como decías, de explorar las posibilidades que pueda haber, pues bueno, pensarlas, a ver. Ya si se creen o no, pues bueno, ya cada quien. Y yo estoy muy familiarizado a pensar así, pues por eso a mí las teorías de la conspiración me divierten, porque todas esas cosas, tiro por viaje, o salen en improvisaciones o las utilizamos en improvisaciones de cualquier tipo, o solo para formar actores, o en los mismos elementos de exploración de la dramaterapia, porque siempre hay un caldeamiento, hay una fase de exploración y búsqueda hasta que se encuentra, ¿no? Se da como en el proceso gestáltico, pues, del ciclo de la experiencia, hasta donde se da la experiencia de contacto. Y a partir de allí ya es casi todo prácticamente lo mismo. Y debe haber elaboración para que exista la terapia. Pues por ahí, Pedro. Y estas creencias y estas ideas que han formado a estos personajes, ¿no? que llevamos cada uno a través de la vida. Y justo también lo pensaba en esta correlación entre la actuación y la psicoterapia. Me recordaba un video donde sale Guillermo del Toro. Es un video rápido, es un clip, de hecho, que anda por ahí, donde hace una rápida elaboración de cómo construye un personaje, ¿no? Y me acordaba de cómo hablaba de sí, un hombre de 38 años que vive en tal colonia
en la Ciudad de México, pesa tanto, tiene este cabello, pero construir el personaje es todo, meternos hasta de qué trabajaba su mamá, su papá, qué signo zodiacal era, cuáles son sus gustos, a qué equipo le va. O sea, toda esa construcción de personaje que decía, bueno, es una persona que podemos fácilmente encontrar en la vida, ¿no? Y escuchándote me queda claro cómo también la actuación en esta construcción de personaje también lleva a confrontar también el personaje en el cual nos hemos construido nosotros mismos con nuestras creencias, con nuestras ideas, con nuestras lealtades, con lo que deberíamos de ser y de hacer, ¿no? Eso es algo muy sano que nos da el juego del teatro y en particular los talleres de actuación en general y ya más profundamente de dramaterapia, nos ayuda a no tomarnos tan en serio, ¿sabes? A no creernos tanto el personaje que somos, porque eso es, gran motivo de sufrimiento. Se los digo yo, compañeros, que soy terapeuta. Uno de los grandes motivos de sufrimiento es cuando descubres que no eres todo lo que piensas que eres, para bien o para mal, ¿sabes? Entonces, sí, aferrarnos a esos personajes pues tiene consecuencias. Hay dos cositas más brevemente que quisiera mencionar sobre estos cruces, ¿verdad? Entre la actuación. Hay dos cosas muy evidentes que ligan estas áreas de estudio. Yo desde muy joven, pues, que estudiaba psicología y me dedicaba al teatro, mi forma de explicarlo y de entenderlo era que ambas ciencias se dedicaban a estudiar y observar el comportamiento humano, lo cual es cierto. No hay mejores observadores del comportamiento humano invisibles y secretos en la ciudad que los directores de teatro y de cine. Todo el tiempo están viendo cómo habla la señora del mercado, cómo se comporta el taxista, la persona que está en la parada del camión, porque somos chatarreros de la realidad. Vamos recolectando piezas, fragmentos, gestos, personas que después recreas y utilizas en las ficciones. Entonces, el comportamiento humano es un elemento vinculante muy importante y el segundo, muy obvio, es las emociones. Las emociones es el otro elemento obvio con el que trabaja todo el tiempo el actor y el psicoterapeuta. ¿No? Entonces, y en este terreno, pues bueno, mira, no voy a profundizar mucho porque pues es un terreno, a pesar de que es virgen, que no hay más de 100 años con el estudio de las emociones. Y precisamente quiero decir que los actores hemos sido protagonistas fundamentales del estudio de las emociones en la época moderna. Hay métodos emocionales desarrollados a partir de observar cómo los actores trabajaban ya con sus emociones, fíjate, y que se lo enseñaron a la ciencia o la ciencia luego tuvo que venir a validar o a ponerle una metodología a esto que ya hacían la gente de las artes escénicas. Sí quisiera decir solo rápidamente que en la vieja escuela, una escuela que ya estamos intentando deshacernos de ella, que tiene que ver con el Actors Studio, con lo que se le conoce como actuación vivencial o actores de método. Este tipo de actores, en un mal entendimiento del método de Stanislavski que trasladó a Strasberg y otros personajes a Estados Unidos, crearon un método terrible de trabajo con las emociones porque en realidad su método no existía. El método era ordeñar los recuerdos y la vida emocional de la persona al servicio del personaje. Entonces, cuando tú me dices, ¿cómo? Paul Newman, Marlon Brando, De Niro, o sea, todos los grandes actores que se formaron por esa escuela del método, pues me da mucha pena desencantar y desmitificar algunas cosas, pero al menos ese método es un pobre método y es un mal método, porque es un método que usa y abusa de la biografía del actor y lo lleva a prostituir su vida emocional en pro de una obra de arte. Y no hay obra de arte que tenga la suficiente dignidad para sobrepasar a cualquier ser humano. Entonces, para mí no está justificado los métodos
de trabajo con las emociones que sobrepasan a la persona. Y ese es uno de los métodos más difundidos y conocidos para trabajar. Es un método que yo no me canso de criticar, no me canso de advertirle a las generaciones jóvenes que no se metan allí. Y precisamente dentro de mis talleres de actuación o de dramaterapia, trato de acercar a las personas a otras formas de gestión emocional más sanas, que no se meten con tu historia. Porque si te vas a meter con tu historia es para empezar a hacer proceso profundo, ¿verdad? O sea, para poner las cosas en orden. Pues saca ya todo lo del sótano para acomodarlo, no para acordarme de la muerte de mi mamá o de mi divorcio para dar una función, hacer una toma en una película. ¿Qué es eso, por favor? O sea, eso es algo que me parece de unos alcances muy pobres y lamentables que se sigue difundiendo. Y lo último, en relación a, me quedé con esto cuando hablábamos un poco de la vocación y la pasión. Hay un héroe, un modelo que tengo, al menos dentro del campo de la actuación, que es Bryan Cranston, que es el actor que protagonizó Breaking Bad, la famosa serie que antes de la pandemia, bueno, por ahí del 2015, no me acuerdo cuándo habrá terminado. Y este actor tiene un consejo súper interesante que me fascina. Y les dice a todos los jóvenes que me dicen, oye, ¿qué onda? ¿Me recomiendas dedicarme a esto de la actuación? Quiero dejar todo e irme a Hollywood, a Los Ángeles, a probar un año. Y el cuate súper sabio dice, yo te ahorro ese año de tu vida. No lo hagas, no vengas. No vengas. Si tú esperas que en un año te pase ese golpazo de suerte, que cambie tu vida, descubrir una vocación que te va quizá demandar invertir el resto de tu vida, le vas a dar un año, ahórratelo ya. Pierdas tu tiempo. Me parece de una lucidez tremenda, porque entonces cuando ves la historia del tipo es correspondiente, es congruente. Él era botarga de los Power Rangers, era de los malos que salían así con botargas. Ese tremendo actor trabajaba de botarga en los Power Rangers, para los que se acuerden y los que no, ni los busquen, una cosa espantosa. Imagínate, o sea, tuvo que pasar más de 30 años, 20 y tantos años de su carrera haciendo extras, cochinadas, papelitos para lograr las oportunidades de su vida. ¿Tú te imaginas qué hubiera pasado si él se daba un año como actor para probar? Nos hubiera dejado a todos, y cuando digo a todos, incluyo también a Sir Anthony Hopkins, que después de ver la serie le escribió una sentida carta diciéndole, chapo. Anthony Hopkins se quitó el sombrero frente a Bryan Cranston y le dijo, magistral su trabajo, de verdad. Entonces, estas cosas creo que nos pueden dar un poquito de claridad, creo que para todas las disciplinas, ¿no? Y muchos maestros han puesto estos ejemplos, ¿no? Nadie quiere ver a un actor de fin de semana. Nadie quiere ver a un actor que está allí viendo a ver qué pasa, porque pues le puede dar lo mismo, ¿sabes? Le puede dar lo mismo si sale bien o no el show. Le puede dar lo mismo si sale bien. Se está divirtiendo. Está en sueño sabático. Cuando te encuentras al actor, actriz o al terapeuta que le va la vida en ello, en lo que hace, lo notas. Y sabes que la diferencia es sustancialmente diferente que estar viendo a un actor de fin de semana. En ese caso no es grave. Más grave sería, y así entenderíamos el ejemplo que a mi maestro Luis de Tavira le gustaba poner, sería más grave pensar en si yo quiero ser cirujano de fin de semana, ¿verdad? Nadie me dejaría, pero a cualquier persona se le puede permitir subirse a un escenario por el fin de semana, porque tiene ganas de explorar y ser actor de fin de semana. Pero nadie me permitirá a mí andar operando gente, ¿verdad? Porque tengo la curiosidad, capaz que soy bueno. ¿Por qué no me dejan? Porque ahí sí tengo que estudiar. En fin, son problemáticas de la disciplina y la pasión, pero siempre me gusta compartir las cosas que han iluminado mi propio camino. No, sí, y creo que este mensaje, como dices, permea muchas disciplinas, muchas otras áreas profesionales de la vida y bueno, suma a las personas que
nos estén escuchando y estén estudiando actuación o artes escénicas o psicología o contador o veterinario. Claro, claro. La vida tiene muchos colores, muchas formas, no hay una única, una válida, así que mira, todas las religiones, todas las filosofías y todas nuestras actividades en la vida están destinadas a brindarnos un poco de consuelo frente a lo inevitable, o sea, frente al hecho irrevocable, inamovible, que sabemos que vamos a morir. Entonces, lo que hacemos es eso, es buscar consuelo y distracción en lo que esperamos nuestra llamada, pero a veces, perdón por ser tan poco romántico, pero yo sí tengo claro y porque lo tengo muy claro, sé en qué quiero, así sea, malgastar mi tiempo en lo que espero la muerte, pero al menos va a ser bien malgastado porque lo decidí yo. Ahí la invitación también con lo que nos platicaste en esta ocasión a jugar un poquito más, ¿no? A soltarnos y permitirnos, cuando veamos esa oportunidad, a dejarnos jugar un poco más, como lo hacíamos en nuestras infancias. Sí, por favor, rescaten a su niño. Y se los digo yo, que soy un adulto que me ha costado mucho eh, sobreponerme a mi rigidez. Me ha costado mucho rescatar a ese niño, a ese adolescente soñador, tierno, etcétera, porque pues nada, porque claro, pues la vida también en mi propia forma y en mis propias circunstancias pues me tundió a palos y yo también dije, no, no, espérense, no está chido, y también tuve mi época súper punk y anárquica y pues que en realidad era pura rabia, ¿verdad? Pura rabia mal gestionada. Ya conforme fui un poquito a entender y a tenerme menos miedo, que eso es lo principal, porque te puede sonar raro que te tengas miedo a ti mismo, pero es muy probable que sí sea así. Y esto lo descubres con la capacidad que tienes para estar contigo, que no, fíjate bien lo que digo, que no es lo mismo que estar solo, porque las personas inmediatamente piensan en la soledad y la soledad tiene un prejuicio como de una condena, pues la soledad efectivamente es una condena para las personas que no saben estar consigo mismas. Para quien sabe estar consigo mismo es una fiesta. Pero si tú eres una persona que te caes mal, que te odias, que te estás chingando todo el tiempo, y pues qué calamidad debe ser vivir contigo, pero tú vives allí. Entonces, para mí, uno de los trabajos clave del proceso terapéutico es recordar que el niño, el arquetipo del niño, es mi capacidad de sorprenderme, de ilusionarme por qué va a pasar en este nuevo día, a la par de estar disponible para la espontaneidad y el juego en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y eso me parece bello y también me lo ha dado el teatro porque también es muy sabido, no recuerdo qué artista lo dijo, pero que mencionaba que los artistas somos niños que renunciamos a crecer, algo así. Y pues en ese sentido sí, al menos crecimos, pero no nos olvidamos de jugar, que sería lo diferente. César, pues ya para ir encaminando el cierre a esta conversación, un par de preguntas finales. No sé si vienen a ser rápidas o vayamos a entrar otra vez a profundidad, pero bueno, ¿tú crees en algún dios, alguna divinidad, algún ser supremo? No como una individualidad, pero sí como una conciencia superior o forma de inteligencia superior que aglutina todo lo que yo no conozco y no puedo nombrar. Es decir, como mi mente es finita, y ese es mi punto de partida para pensar sobre estas cosas, entiendo que una mente finita no puede comprender ni vislumbrar lo infinito. Entonces me quedo con el beneficio de la duda y a pesar de que mi Dios no tiene un nombre, una cara, ni le rindo un culto, sin duda creo que hay una inteligencia superior que ordena y unifica todas las cosas, hasta las cosas que en mi vida veo que tienen nada de sentido en un gran espectro, en un orden superior, sé que tienen sentido y eso pues me deja también tranquilo. No sé si contesté tu pregunta y siendo más puntual, es decir, sí me he identificado muchos años con el agnosticismo, personas que no creen porque no se puede probar ni una cosa ni lo otro, que no es lo mismo que el ateo. El ateo está más cerca del creyente. El agnóstico dice no tengo elementos para probar ni lo uno ni lo otro.
O sea, no puedo probar ni la existencia ni la no existencia, y esto es real. Entonces me parece la postura, digamos, humana y racionalmente más sensata. Y ya hablando más en plata pura, te podría decir que mi religión es el otro ser humano. En eso creo, en lo que nos hagamos tú y yo como personas. Esa es mi religión. O sea, porque podemos creer y adorar a lo que queramos, abajo o arriba, pero todo se refleja en cómo te trato, en cómo me tratas. Entonces, en ese sentido, me identifico con el personalismo, más no con el personalismo cristiano. Digo, para quien sepan de qué hablo, es un movimiento creado por Emmanuel Mounier después de la Segunda Guerra Mundial, y no es lo mismo decir personalismo que egoísmo o individualismo. Es una corriente de pensamiento filosófico que luego se adherió mucho al cristianismo, al catolicismo, y esa es la parte donde ya otra vez a mí me huele a fanatismo y es donde me desprendo, pero soy personalista en ese sentido que te menciono. Mi eje, mi centro es el valor y la dignidad de la otra persona, y esa es mi creencia superior. El otro, el respeto por el otro. ¿Y para ti qué es la muerte? Uf, qué bonita pregunta, qué hermosa pregunta. La muerte es una graduación para mí. Si yo cabalgo, navego, camino con la creencia de que si estoy vivo es porque tengo tarea pendiente. Y cuando sea, por la razón que sea, tan estúpida o magnánima como sea la circunstancia de mi muerte, que puede ser resbalarme en la bañera o morir en un atentado terrorista o en un fuego cruzado del narco, qué sé yo, qué me vaya a pasar. Sin duda será porque mi trabajo en este plano, en esta circunstancia, en este nivel, tenía que terminar. Y en ese momento, solo hasta ese momento, daré por cumplida mi tarea. Si estoy vivo, eh, es para mí un indicativo que a darle, porque quiero prepararme, quiero estar listo para ese momento sorpresivo e inesperado, que espero así lo sea, aunque claro, todo hay que decirlo, también sé que el suicidio está a la mano, y yo soy una persona pro eutanasia, es decir, capaz que el día de mañana, si se me ofrece la píldora de la muerte indolora, me resulte muy tentadora, y no pude elegir el día que nací, pero a lo mejor me sea tentador elegir el día que quiero morir. Y no me asusta eso, ¿eh? No me asusta traer esas conversaciones, ni pensar en ello, ni nada. Al contrario, la muerte es algo que tengo muy presente. Ahorita no te alcanzo a enseñar, pero bueno, de hecho tengo un par de tatuajes que le rinden culto a esta figura que es el anverso de la vida, ¿no? Todo lo que permite la vida. Justo pasaba el otro día por el transbordo infinito de Isla Raza, allá en el metro de Ciudad de México. Ya ves que tiene todo este museo de la ciencia y la astronomía y ta, ta, ta. Entonces le tomé una foto bien interesante a una de las diapositivas donde decía el porcentaje de materia oscura en el universo. Bueno, que yo no tengo idea de cómo es que se atreven a calcular eso. Y me llamó muchísimo la atención porque decía, mira, aquí la encontré. En la composición que según los científicos tienen, un 68% del universo es energía oscura, un 27% es materia oscura y solo un 5% es materia visible. Para mí, esto es una metáfora de cuenta de la muerte. Toda esa materia oscura y energía oscura que no conocemos, que es el anverso, es el gran contenedor de esto sí palpable y maravilloso que llamo vida y conciencia, sin duda, pero la otra gran parte es precisamente la muerte. Y creo que todos, nuestra gran tarea en esta vida es prepararnos para nuestra propia muerte. Esa pienso sin duda que es nuestra gran misión, independientemente de nuestra vocación, porque al tener en cuenta esto, al prepararme para mi propia muerte, estoy básicamente poniendo en paz y en orden las cosas de mi vida. Porque si no tuviese asuntos pendientes, quizá nada me daría insomnio ni me quitaría el sueño en las noches. Si me pudiera dormir esta noche pensando que me puedo dormir tranquilamente sin asuntos pendientes, entonces quizá ya llevo tarea hecha. Si mi respuesta es, si mañana no despertara, esta idea me causa mucha angustia, quiere decir
que tengo muchas cosas que no me dejarían morir tranquilo esta noche. Y eso puede suceder cualquier noche, ¿eh? Porque la muerte no explica. Simplemente puedes no despertar. Tan, tan. No hay mayor drama ni misterio. Pues a eso viniste, maestro, a morir. Entonces, sí pienso que a pesar de que es un tema tan tabú y tan temeroso a tocar y hablar por las personas, a veces parece que es más obsceno y prohibido hablar de muerte que de sexo o de muerte que de política, ¿verdad? Porque como es lo desconocido y el miedo más primario y natural en el hombre es el miedo a lo desconocido, pues es obvio que uno de nuestros mayores miedos como seres humanos sea la muerte. Por lo tanto, dado que es uno de nuestros, al menos en mí, ya no lo siento como uno de mis mayores miedos, claro, lo hablo con la tranquilidad y la soberbia de que no estoy amenazado de muerte en este momento, o no que lo sepa, pero sí creo que vengo con un camino hecho reconciliándome con este tema, porque sí creo que es el tema. ¿Algo más que quieras agregar para el cierre de esta conversación que se me haya ido volver a preguntarte o decirte? Agradecerte, lo pasé muy bien y siempre dialogar me enseña mucho, me enseña mucho. Muy bien, no, pues al contrario, muchas Al gracias. contrario, Pedro. Gracias. Gracias a todos los que se animaron a escucharnos o se animarán. Esto se queda como una botella de náufrago en el infinito océano de la virtualidad. Oye, ¿y cómo pueden encontrarte en redes sociales para buscarte, contactarte? Claro que sí. Bueno, yo escribo mi nombre artístico con X hace mucho tiempo, más de 20 años, es decir, en lugar de la C de César, pones una X y tú escribes César Tena y me puedes encontrar en las redes viejitas, o sea, Twitter, que ya no se llama Twitter, Instagram y Facebook hasta ahora. Ya creo que ahí me quedé, ¿sabes? El TikTok es una frontera que ya no estoy dispuesto a cruzar. Ok, muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, César, por tu tiempo, por tu energía, por tu sabiduría, por tus palabras. Gracias a ti. Gracias, Pedro. gracias. Bueno, pues esto fue todo por el episodio de esta ocasión. Toda la información de César Tena la vas a encontrar en donde veas o escuches esto. Si te pareció interesante, si te gustó, ya sabes, dale clic a todo lo que encuentres. De nueva cuenta, muchas gracias por ver y escuchar. Hasta pronto.